Hola, ¿cómo están estimados hermanos estudiantes del Instituto Teológico Ministerial INTEMI? Hoy vamos a ver un nuevo módulo, el módulo 3 de Historia Eclesiástica. Vamos a ver en Jesucristo aquí las últimas etapas de su preparación. Jesús no tenía más que 3 años para llevar a cabo la obra de su vida. Nosotros sabemos que el ministerio de Cristo más o menos fueron aproximadamente 3 años. ¿Ya? Si tomamos en consideración cuán rápidamente pasan 3 años de la vida común, ordinaria, y lo poco que generalmente queda hecho a su fin, comprenderemos cuáles deben haber sido las grandezas y la calidad de este carácter, y cuál es la unidad e intensidad de esta vida que en un tiempo tan asombrosamente breve logró realizar Jesucristo, que cambió al mundo. Esta impresión tan honda y tan profunda que llegó a la humanidad una herencia tan valiosa de verdad e influencia, que hasta el día de hoy sigue afectando y cambiando vidas, y también sigue siendo atacada por distintos puntos. Vamos aquí al bautismo de Jesús. Jesús no vino ante la nación de su retiro en Nazaret, sino una nota de aviso. ¿Ya? Puede decirse que fue su obra comenzada antes de que él pusiera mano en ella. Una vez más, antes de oír la voz de su Mesías, la nación de Israel había de escuchar la voz de la profecía. Callada durante tanto tiempo, durante estos 400 años de silencio, por todo el país corrían las nuevas que en el desierto de Judea había aparecido un predicador. No como los que repetían en las sinagogas, como estos fariseos, estos doctores, estas ideas de hombres ya muertos, no, sino que un hombre rudo, un hombre fuerte, que hablaba de corazón a corazón, con autoridad, como uno que está seguro de su inspiración, que confrontaba a la nación, que confrontaba a las personas una con el denuedo y la valentía que se requería. Juan vestía el manto de pelo y cinto de cuero de los antiguos profetas, y su rigor ascético no buscaba alimento más delicado, sino que langostas y miel silvestre, dice la Biblia, que se hallaban en el desierto. Sin embargo, conocía bien lo que es el hombre, y lo conocía muy bien. Estaba informado de todos los males de su época, de la hipocresía de los partidos religiosos que operaban en aquel entonces. Por eso él hablaba directamente, llevaba al arrepentimiento y de la corrupción de las masas que había en aquel entonces. Poseía un poder maravilloso de escudriñar el corazón y conmover la conciencia, y sin temor alguno describía los pecados favoritos de todas las clases sociales. Pero lo que más llamó la atención hacia él e hizo vibrar todo corazón judaico de un cabo del país a otro, de un extremo a otro, era el mensaje que traía. Y este no era otra cosa que manifestar que estaba por venir el Mesías y que iba a establecer el reino de Dios. Y toda Jerusalén salía a él. Los fariseos estaban ansiosos de oír las nuevas mesiánicas, y aún los saduceos fueron despertados momentáneamente de su forma de dormir, de su letargo. Multitudes venían de las provincias para oír su predicación, y los esparcidos y los ocultos individuos que ansiaban y oraban por la redención de Israel se congregaban para dar la bienvenida a esta conmovedora promesa a través de la predicación de este Juan el Bautista. Pero a la vez este mensaje, Juan traía otro, que en diferentes almas despertaba muy diferentes sentimientos. Decía a sus oyentes que la nación en general no estaba preparada para recibir el Mesías, que el simple hecho de descender de Abraham no sería motivo suficiente para que fuesen admitidos en su reino, sino que debía ser un reino de justicia y de santidad, y que la primera obra de Cristo sería rechazar a todos aquellos que no fuesen caracterizados por estas cualidades.
distinta a lo que operaba o los valores que tenían allá los religiosos en aquel entonces. Así como el agricultor arroja con su aventador la paja y el hortelano corta todo árbol que no da fruto, de esa manera Cristo lo haría el Mesías cuando viniera aquí a la tierra. Por eso llamaba la atención, llamaba a la nación, en general, a toda clase y a todo individuo al arrepentimiento, a arrepentirse. Juan bautizaba a las personas, pero el bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Hoy día solo lo hacemos el bautismo como un testimonio público de lo que Dios ya hizo por nosotros. En este caso era un bautismo de arrepentimiento. Mientras todavía había tiempo, él llamaba al arrepentimiento: vengan y arrepiéntanse de sus pecados, como una preparación indispensable para gozar de las bendiciones que vendrían. Como signo externo de este cambio interior, bautizaba en el Jordán a todos aquellos que recibían con su fe su mensaje. Muchos fueron movidos por el temor y la esperanza y se sometieron a este rito, porque nosotros sabemos que el bautismo no salva. O sea, muchos fueron tan movidos como en el día de hoy. Muchos se bautizan y en su vida no son nada. No hay un temor, lo hacen como un rito o como una tradición, como el catolicismo romano, que se bautiza a las personas y ni siquiera lo piden los bebés, los infantes. Muchos también lo hacen hoy día, pero no necesariamente no garantiza una verdadera salvación, porque la salvación no viene por las obras, no viene por lo que yo hago o dejo de hacer, ¿ya? Pero eran muchos más los que se irritaban con la exposición de sus pecados, que le estén diciendo sus pecados constantemente, y se retiraban llenos de ira, llenos de incredulidad. Entre estos estaban los fariseos, hacia los cuales él era especialmente severo, porque ellos tenían la escritura, y quienes se ofendieron no hondamente porque él tenía en tan poco aprecio la descendencia de Abraham, la cual ellos daban tanta importancia. Un día apareció entre los oyentes de Bautista uno que llamó su atención de una manera especial, y cuando éste se presentó entre los candidatos para el bautismo, Juan retrocedió. Comprendía que a este no correspondía el bautismo de arrepentimiento, que no vacilaba en aplicar a todos los otros. Sin embargo, aquí vio algo distinto en él. A él no le correspondía, y que él mismo no tenía derecho a bautizarlo. Había en el semblante de este candidato, de esta persona que se acercaba, una majestad, una pureza, una santidad, una paz que hirió a este hombre duro como una roca, con un sentimiento de indignidad y de pecado. Esa santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el que se acercaba no era otra persona, sino que Jesús. Después del bautismo, Jesús, resumiendo, usted tiene el material allí en su... tiene el material en PDF, ya para profundizar más. Esto solamente es un resumen. Tenemos la tentación de Jesús. Para entender esto es necesario recordar lo antes dicho del estado de la nación judaica, y especialmente sobre la naturaleza de las esperanzas mesiánicas que abrigaban. Esperaban a un Mesías que obrara maravillas deslumbrantes y estableciera un imperio terrenal que abarcara todo el mundo, con Jerusalén como su centro, y habían puesto en segundo término las ideas de justicia y santidad. Para ellos lo primero era eso, un reino como se había profetizado de las antigüedades, un reino terrenal, literal, visual. Por eso los discípulos de hecho peleaban por posiciones. Ellos querían, y también querían este reino físico, todos lo esperaban, y solamente que el reino de Cristo no era de este mundo, ellos lo entendieron mal. Ya, eso sí, aunque va a haber un reino que se tiene que cumplir las profecías del Antiguo Testamento en el milenio, y ahí va a haber un reino literal, 1000 años dirigido, ¿cierto?, con vara de hierro, como dice la palabra del Señor. Entonces, ellos miraban eso primero, las obras, al igual que el sabbat y los sacrificios, y no veían la ley moral dentro de ellos. Entonces invirtieron por completo este concepto divino del reino, que no podía menos
quedaron los elementos espirituales y morales y las preferencias sobre las consideraciones materiales, que era lo que ellos les llamaba la atención. La política, y estaban envueltos en toda esta clase dentro de los gobernantes con hasta cierto grado de autoridad. Recordemos que estaba el Imperio Romano en aquel entonces, que le daba un cierto grado también de autoridad a todos estos líderes religiosos. ¿Ya? Ahora bien, hasta cierto punto lo que Satanás usó para tentarle fue ceder a algo a estas esperanzas o falsificaciones de actos de fe, como si fuera a ejecutar su obra, la obra de su padre que le había encomendado. Para eso vamos a leer rápidamente Mateo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. ¿Ya? Claro, ellos querían un reino físico. Entonces Satanás tomó esto, tomó esto para usarlo y tentarlo de alguna manera. Tenemos Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí tenemos el relato entonces de Jesús y la tentación después de su bautismo y después de haber ayunado. O sea, él fue y el Espíritu lo llevó. Acá estamos hablando del inicio del ministerio, lo llevó para ser tentado en el desierto. Las diferentes tentaciones no fueron más que modificaciones de este mismo pensamiento. La sugestión de que cambiarán las piedras en pan, de cambiar las piedras en pan para satisfacer su hambre, era una tentación a hacer uso personal del poder de milagros de que acababa de ser dotado para un objeto inferior a aquellos para los cuales fue conferido. ¿Cierto? Sabía que venía del ayuno, y también nosotros conocemos que Dios era también 100% hombre y 100% Dios. Esta tentación entonces fue la precursora, la que llevó a otras en su vida posterior, tales como cuando la multitud pedía una señal o que descendiera de la cruz para que pudieran creer. O sea, la vida de Dios estuvo tentada constantemente para que demostrara realmente lo que era, sobre todo su poder y todo lo demás, sobre todo en el juicio que vamos a ver en el próximo módulo. Es claro que la tercera y principal tentación, la de ganarse el dominio de todos los reinos del mundo por un acto de homenaje al maligno, ¿podía ser tentado él a desconfiar de Dios y aún adorar al maligno? Debemos tener presente que no es pecado el ser tentado. Recuerde, no es pecado ser tentado, que solo es pecado ceder a la tentación. Y de hecho, cuando más pura sea el alma, tanto más doloroso será el aguijón de la tentación al buscar la entrada de su pecado. Y esto es lo mismo nosotros. Dios fue tentado, nosotros también somos tentados. Nosotros también nos vienen pensamientos de repente impuros, pero nosotros no debemos permitir que esos pensamientos dominen nuestra cabeza, que no hagan nido en nuestra cabeza. Nosotros estamos aquí camino a la perfección, entonces van a ocurrir estas cosas, y Cristo también las vivió. Él fue tentado en todo también, pero sin pecado. Aunque el tentador se apartó de Jesús por algún tiempo, fue esta la lucha decisiva. Fue completamente derrotado y su poder destruido, pero que podía haber dicho: claro, yo voy a establecer mi reino, aquí está el reino y solamente tengo que postrarme.
Y sin embargo, Dios sabía lo que venía, lo que iba a pasar más adelante. Bueno, tenemos luego su ministerio y divisiones de su ministerio público. Se calcula generalmente que el ministerio público de Jesús duró 3 años. Cada uno de ellos tiene su carácter propio. El primero puede llamarse el año del retiro, tanto porque por los datos que tenemos de él son muy escasos, como porque durante este año parece solo haber estado saliendo muy lentamente a la luz pública. Fue pasado en su mayor parte, lo pasó en Judea. El segundo año fue de la popularidad, durante el cual todo el país había llegado a saber de él. Su actividad era incesante y su fama resonaba por toda la extensión del país, transcurrido casi totalmente en Galilea. Y el tercer año fue el año de la oposición, durante el cual sus enemigos se multiplicaban y lo atacaban con más y más tenacidad. Pasó los primeros 6 meses de este año final en Galilea y los otros 6 en otras partes de su país. Año de retiro, tenemos entonces los datos de este año. Poseemos, son extremos, escasos y consisten solo en 2 o 3 incidentes que deben ser anunciados aquí, especialmente porque forman una especie de programa de la futura obra de Jesús. Tenemos los primeros discípulos, el primer milagro, la purificación del templo, Nicodemo. Después tenemos el año de popularidad. Esto usted lo puede profundizar, está en el material, con cada una de sus características. Por aquí tenemos el año de popularidad, Galilea, y la escena del trabajo este año, la vuelta de Jesús al sur nuevamente, la visita a Nazaret, el cambio de su morada a Capernaum y su popularidad. Los medios que empleaba, los medios que Jesús empleaba en su obra y que excitaron tanta atención y entusiasmo eran sus milagros y su predicación. Milagros, tal vez sus milagros movieron más hondamente la atención. Se nos refiere cómo se extendió donde quiera con la rapidez de un incendio la noticia del primer milagro que hizo en Capernaum, hecho que trajo multitudes a la casa donde estaba, y siempre que hacía un nuevo milagro de carácter extraordinario, la excitación se hacía mayor y el rumor de él se extendía por todos lados. Cuando, por ejemplo, curó por primera vez la lepra, la enfermedad más maligna que se conocía en Palestina, que rechazaban a la gente, que eran intocables, que eran desterrados de alguna manera, el asombro del pueblo no tuvo límites. Lo mismo sucedió la primera vez que venció un caso de posesión demoníaca, o cuando restauró al hijo de la viuda de Naín. Resultó una especie de temor abrumador. Toda Galilea estuvo por algún tiempo en movimiento por los numerosos de los enfermos de todas clases que andando o arrastrándose llegaban cerca de él, y de los grupos de solícitos amigos que llevaban sobre sus lechos y camillas a los que no podían andar. A uno y a otro lado de las calles, de las aldeas, de las ciudades estaban alineados los enfermos al tiempo que pasaba el médico divino. Algunas veces tenían que atender a tantos que no tenía tiempo ni para comer, y en una época estaba tan absorto en sus benévolos trabajos y tan arrebatado de santa excitación que le causaban, que sus parientes con indecorosa premura trataron de interrumpirlo, diciéndole unos a otros que estaba fuera de sí. Tenemos la predicación también, al igual que los milagros, basó también principalmente en su predicación. De hecho, los milagros siempre había algo, había un factor que Jesús mismo decía: anda y preséntate a los ancianos de la iglesia. Prácticamente que guardaran silencio, que se mantuvieran ocultos, porque Cristo entendía lo que hacían los milagros, ¿no es cierto? Y sabía también que la gente buscaba muchas veces a Dios por los milagros, llamémoslo como nosotros conocemos, por las añadiduras. Sin embargo, la predicación, acá vemos que no hay otro poder cuya atracción sea más segura que el de la palabra de Dios elocuente. Claro, porque un milagro solamente te excita por un momento, te emociona, pero no te cambia. Lo que cambia es la palabra de Dios, es el dunami, la dinamita que va cargada con la palabra de Dios. Eso es lo que cambia, la palabra de Dios, lo que cambia nuestra mente, la manera de pensar. Arrepentimiento significa cambiar manera de pensar. Los bárbaros que escuchaban a sus poetas y narradores de leyenda, los griegos que escuchaban
refrenada pasión de sus oradores, y las naciones prácticas como los romanos, todos igualmente han confesado que el poder de la elocuencia es irresistible. Todos saben el poder de la oratoria. Los judíos la apreciaban sobre casi todo otro atractivo, y entre las figuras de sus afamados antepasados, a ninguno reverenciaban más que los profetas, aquellos elocuentes, enunciadores de la verdad que el cielo les enviaba de edad en edad. Aunque Juan el Bautista no hacía milagros, las multitudes acudían a él en tropel, en manada, iban y veían, porque reconocían en sus acentos el trueno de este poder, el cual ningún oído judío había escuchado por tantas generaciones. Nunca tuvo que ir lejos para buscar ejemplos como predicador, como un maestro pintor hará con un pedacito de yeso, con un carbón o una cara que os hará reír, llorar o maravillarse. Así Jesús tomaba los objetos e incidentes más comunes alrededor de él, lo que tenía en su crianza, en lo que veía, en la simpleza. El coser un pedazo de género sobre un vestido viejo, la rotura de un odre viejo, los muchachos en la plaza jugando, el matrimonio, sus funerales, o la caída de una casa o de una tempestad, etc. Cosas sencillas, fáciles de entender, que usaba en el momento indicado, y los transformaba en cuadros perfectos, haciéndolos para el mundo los vehículos de la verdad inmortal. No era extraño que las multitudes le siguieran. Aún más, el más ignorante tendría gusto en semejantes cuadros y llevaría como un tesoro para toda la vida al menos la expresión de la idea de Jesús, aunque podría necesitarse el pensamiento de generaciones para penetrar las cristalinas profundidades de ella. Nunca hubo discursos tan sencillos y sin embargo tan profundos, tan pintorescos y sin embargo tan absolutamente verdaderos. ¿Por qué? Porque él lo predicaba y él tenía la autoridad. La primera cosa que notaron sus oyentes fue el contraste entre sus palabras y la predicación que acostumbraban a oír de los escribas en la sinagoga. Había algo que no les cuadraba, decían, este es distinto. La gente se admiraba de su doctrina porque dice Marcos 1:22 que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estos eran los representantes del sistema más muerto y más árido de teología que ha sido considerado como religión en cualquier siglo. En vez de explicar las escrituras que estaban en sus manos y que hubiera prestado a sus palabras el poder vivo, no hacían más que referir las opiniones de los comentadores, de la tradición, y que tenían miedo de presentar cualquier afirmación que no estuviera sostenida por la autoridad de algún maestro o endosada por algún maestro. En lugar de ocuparse de los grandes temas de la justicia, la misericordia, el amor de Dios, manipulaban los textos sagrados para hacer de él un manual de ceremonias. Predicaban sobre la debida anchura de las filacterías, de las debidas posturas de la oración, de la debida duración de los ayunos, de las distancias que eran permitido andar el sábado y otras cosas por este estilo, porque estas cosas consistían en la religión de aquel tiempo. Ellos no entendieron espiritualmente esta cita de Deuteronomio 6:1-9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las atarás como una señal en tu mano y estarán como fortalezas entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Ah? Entonces ellos, ¿qué hacían? Literalmente se colgaban las cosas y pegaban. Aquí vemos un rollo pegado. ¿Ah? ¿Se da cuenta? La palabra filactería del hebreo telifín es un término que deriva del griego pilacterión, que se llama protección o amuleto, que pasó al latín como filactería y se refiere a unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o guardan pasajes de la escritura. Deuteronomio 6:4-9. En el judaísmo no se utiliza el nombre filactería, ya que su significado original, amuleto, se considera idolatría prohibida en esta religión. Una de las correas se ata sobre el brazo izquierdo o derecho, dependiendo del caso,
dando 7 vueltas al mismo, y la otra se coloca sobre la cabeza según Halajá. Los varones judíos a partir de los 13 años deben colocárselos diariamente, con la excepción del Sabbat y demás festivos judíos. Entonces vemos que hay tradiciones que ellos no habían entendido y hacían las cosas no con el espíritu de la ley. Ellos no entendían el espíritu de la ley, sino que veían las obras. Dios tuvo que cambiar ese mensaje, lo cambiaba porque ellos entendían lo que querían entender en realidad. Jesús se conocía a sí mismo como enviado de Dios. No vacilaba en decir a los que desatendían sus palabras que en el día del juicio serían ellos condenados por los de Nínive, quienes habían escuchado a Jonás 11:32. Tal era el tono de solicitud, de majestad y de autoridad que hirió con asombro a sus oyentes. Otra cualidad que los oyentes notaban era su poder. Sus palabras eran con potestad, tenían el Espíritu no solo a tal grado que le llenaba él mismo, sino que lo podía impartir a otros, sanidades, milagros y prodigios, entre muchas otras cosas más. Otra cualidad que se observaba en su predicación y que de seguro fue muy prominente era su gracia. Estaban maravillados de las palabras de la gracia que salían de su boca, a pesar de su tono de autoridad y sus ataques severos y denodados contra la época. Se difundía sobre todo lo que decía un brillo de gracia y de amor, porque llamaba a arrepentirse. En esto especialmente se manifestaba su carácter. ¿Cómo podía aquel que era la encarnación del amor hacer menos que dejar el brillo y el calor del fuego celestial que moraba en él se difundieran sobre sus palabras? Los escribas de aquel tiempo eran duros, orgullosos, sin amor, lisonjeaban a los ricos, honraban a los sabios, pero las grandes masas de sus oyentes decían: esta gente no sabe la ley, malditos son. Pero para Jesús toda alma era infinitamente preciosa. Toda alma tenía un valor. No importaba bajo qué humilde vestido o deformidad social estaba escondida dentro de esas personas la perla. Por ejemplo, en Lucas 13:16, no importaba aún bajo qué basura, inmundicia de pecado estaba sepultado, nunca lo perdía de vista ni por un instante. Por consiguiente hablaba con el mismo respeto a sus oyentes de los grados sociales. Verdaderamente las palabras del capítulo 15 de Lucas eran el amor divino mismo manifestándose desde lo íntimo del ser divino. Cuando llegamos ahora a investigar cuál era la materia de la predicación de Jesús, la idea central y la frase más común de su predicación, lo escuchamos constantemente y era el reino de Dios. Todos recordarán cuántas de sus parábolas comienzan: el reino de los cielos es semejante a esto o aquello. Él no inventó la frase, era una expresión histórica, traída del pasado y muy común para la época de sus contemporáneos. ¿Qué significaba esta expresión? Se refería a una nueva era que los profetas habían predicho y los santos habían esperado. El tiempo de espera estaba cumplido. Muchos profetas y justos, decía Jesús a sus contemporáneos, habían deseado ver lo que ellos veían, pero no lo habían visto. Isaías 9:1-7. Todo esto no era más que lo que sus contemporáneos habían esperado oír si hubieran comprendido lo que el reino de Dios realmente había venido, pero quizás miraban en todas direcciones y preguntaban: ¿de dónde estaba la nueva era de Jesús? La nueva era que Jesús decía haber traído. En este punto, él y ellos estaban en completo desacuerdo. Ellos aparentemente esperaban la frase del reino de Dios y de Dios. Ellos esperaban que la nueva era apareciera bajo magníficas formas materiales, que un reino del que Dios sería en verdad el gobernador, pero que mostraría en sí mismo el esplendor mundanal, las fuerzas armadas y el imperio universal, como ellos tenían puestos sus ojos, que los librara de la esclavitud, de la opresión del imperio romano de aquel entonces. Jesús
basaba la gloria y la bienaventuranza de un nuevo tiempo en el carácter, y era un carácter totalmente diferente de aquellos que se consideraban entonces como los que impartían glorias. El del orgullo fariseo, el del rico saduceo o el del escriba. Jesús era distinto, no era como ellos. Bienaventurados, decía, son los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que son perseguidos a causa de la justicia. Y ahí habla la bienaventuranza en Mateo 5:11. Era totalmente distinto el mensaje que tenían ellos. Bien, entramos ahora al apostolado y el llamamiento y educación de los 12. La elección de los 12 apóstoles, Lucas 6, 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien llamaba Pedro; Andrés, su hermano; Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Jacob, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hermano de Jacob; y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Pero, como le mostraron los sucesos futuros, sus fines al nombrarlos tenían un alcance mucho mayor. Su obra era para todo el tiempo y para todo el mundo. Entonces no era posible que fuese terminada durante la vida de una sola persona. Previo a esto hizo provisión para ello, haciendo una temprana elección de los agentes que pudieran llevar adelante sus planes después de su partida y por medio de los cuales pudiera extender su influencia sobre la humanidad. Por decirlo así, se multiplicó a sí mismo, nombrándose a ellos como sus ayudantes. Y esta es la forma de trabajar, esta es la forma de la iglesia, esta es la forma que ocupó Moisés. Cuando Jetro, su padre, le dijo: no es bueno que tú lleves la carga solo, elige personas, y de la misma forma que tú tenías sus tiempos, ¿no es cierto? Y de la misma forma. Y eso es lo que tratamos de hacer, que usted se capacite, que aprenda para que pueda también enseñar a otros la palabra de Dios. Bueno, estamos estudiando historia eclesiástica, estamos en los inicios, y es importante entender, es muy profundo, es muy amplio, por eso tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Usted estudia ahí su material tranquilamente. Él mismo no escribió nada durante su ministerio, sí, porque fueron las demás personas que escribieron, y esa es una gran diferencia con las sectas, con las religiones, porque Cristo no escribió de él. Sería fácil haber escrito de él: yo soy. No, pero la gente escribió porque vieron y reconocían en él. No fue un solo libro, fueron 4 evangelios que hablaron de él de distintas perspectivas. Pudiera pensarse que el escribir hubiera sido el mejor modo de perpetuar su influencia y dar al mundo una idea perfecta de sí mismo, pero no era necesario. Él no permanecería muerto como los otros autores de todos los libros del mundo. Él resucitaría y continuaría su obra mediante el Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. Es sorprendente entonces ver la clase de personas que escogió para tan grande destino. No pertenecían a la clase instruida y de más influencia, no eran de las universidades de Jerusalén de aquel entonces, no eran de los más capacitados. Sin duda, los cabecillas y caudillos de la nación debían haber sido los instrumentos del Mesías para el tiempo de ellos, porque ellos pensaban, pero ellos mismos se mostraron totalmente indignos de tal alta vocación. Ellos mismos se veían en esa condición. Él no lo necesitaba, no le hacía falta la influencia de poder y sabiduría carnales, siendo su costumbre hacer uso de aquellos elementos de carácter que no se limita a ninguna condición de vida o grado de cultura. Pudo haberlo hecho. No vaciló en confiar su causa entonces a estos 12 hombres sencillos que carecían de instrucción y que pertenecían al pueblo común, sin letra y del vulgo, dice la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con esta materia, el módulo 3 del libro, de la historia eclesiástica. Me hubiera gustado más detenerme, pero usted tiene el material, usted tiene su PDF y ahí puede profundizar en cada una de las etapas no mencionadas, ¿no es cierto?, y ir a las citas bíblicas. Nos vemos, muchas bendiciones, que el Señor les bendiga.